Continuamos entonces, queridos hermanos, estas reflexiones sobre el rol de la mamá en la educación del varón y de la niña. ¿Cómo formar a la niña para que sea capaz de dominar y hasta sacrificar sus deseos, renunciar a sus caprichos, para que sea obediente, doblegando su voluntad a la de los que la aman? Primero sus padres y luego su esposo. Empieza la mamá viviendo como hija de Dios y cultivando ella un corazón de hija. Al varón hay que inculcarle el gobierno de sus reacciones e impulsos instintivos de la concupiscencia de la carne, en primer lugar de la gula y en segundo lugar de la ira. Cuando come, que lo haga en forma dominada y moderada, que coma también lo que no le gusta, evitar cebarlo con golosinas. Cuando se enoja, que se domine por amor a alguien, en primer lugar por amor a Dios, su Padre. A tu Padre Celestial no le gusta que sus hijos se enojen. Por eso, la religión es fundamental en la enseñanza, porque el timón mejor para dirigir la vida es el amor de Dios, el amor del Padre. Si yo quiero ser hijo de Dios y quiero agradar a mi Padre Celestial, obraré según el deseo del Padre, no por la ley, sino por el deseo del Padre. Mi ley interior será el querer ser hijo. Hasta los 7 años, dicen los psicólogos, la principal educadora es la mamá. Y en esta etapa corresponde inculcarle al niño especialmente las virtudes de la obediencia, la sinceridad y el orden. La mamá es sobre todo la encargada de cuidar la vida. A partir de los 8 años, la influencia del padre ha de ser creciente. Y hay que imprimir en el niño las virtudes de fortaleza, perseverancia, laboriosidad, paciencia, responsabilidad, justicia y generosidad. Es decir, son virtudes que suponen un vencimiento propio. Lo propio del padre, así como la mamá cuida el ser del hijo, el padre le enseña a darse. La mamá lo conserva, le enseña a conservarse y a cuidarse, lo cuida. El papá le enseña el sentido de la vida y le enseña a darse, a sacrificarse por amor. Por eso es tan importante que también el papá sea un hijo de Dios y viva su filialidad al modo varonil. A la niña hay que enseñarle el gobierno de sus afectos, de los deseos desordenados de su alma, de su afán posesivo de objetos y de personas. Me acuerdo todavía una niñita, como decía, mío, ¿no? Con una pasión exacerbada de posesividad, mío. De sus celos, de su sed de ser querida, mirada, vista y preferida, de su tendencia a la rivalidad, de su obstinación en sus caprichos. Naturalmente, no en lo que es propio de la naturaleza, sino en aquello que se excede, que es consecuencia precisamente de la desviación del pecado original, de la pena del pecado original, por el cual ella también es hija de Eva, y no se comporta como hija del Padre Celestial, sino como hija de Eva. De esas raíces del capricho de la niña, nacerán después, más tarde, podrán nacer los comportamientos característicos de la impiedad femenina. Pienso en Medea, el personaje de la tragedia griega. Ella, siendo joven, para seguir al hombre amado,
a pesar de la oposición de su padre, no vacila en la huida, en despedazar a su hermanito menor e ir arrojándolo los pedazos por el camino de su huida para que el padre se detenga a recogerlos y no pueda alcanzarlos. La tragedia griega expresa una verdad profunda del alma femenina. Sin llegar a esos extremos, es común que apenas se enamoran, las jovencitas se vuelvan insensibles para los afectos filiales, incapaces de pensar en el bien de sus padres y de sus demás familiares, y solo piensen en seguir al hombre que aman. Más tarde Medea, ¿verdad?, traicionada por su esposo, es capaz de matar a sus hijos para vengarse de él. La tragedia griega muestra hasta qué extremo en la mujer el amor se puede cambiar en odio. Es importante en la educación de los niños, y aquí tratamos un tema no aparte, sino un tema más profundo, es el tema precisamente de la motivación de estas conductas de sacrificio de los instintos o de los afectos y de la obediencia, de la adquisición de las virtudes en un alma cristiana. Es importante fundamentar religiosamente la vida de los niños. Lo que escribe una mamá acerca de su niñita expresa bien cuál es la vehemencia de los deseos en el alma femenina ya desde pequeña. Dice: a veces me veo obligada a reprender a esta pobre nena que se irrita y llega a ponerse que da miedo. Cuando las cosas no salen a su gusto, se revuelca por el suelo como una desesperada, creyendo que todo está perdido. Hay momentos en que la contrariedad la vence, el sentirse contrariada. Ella quiere que se haga lo que ella quiere, patea al suelo. Y la contrariedad la vence, y entonces parece que va a ahogarse. Sollozos, gemidos. Es una niña muy nerviosa, sin embargo es muy linda y muy inteligente, se acuerda de todo. Esto escribía la mamá contando lo que le pasaba de niña a la que iba a ser más tarde Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz. Lo que puede transfigurar y sanar a esta niña se debió en parte a la educación en las virtudes teologales y de religión que recibió de sus padres y hermanas mayores, lo que habría sido Santa Teresita sin la educación religiosa. Si en ella hubiera prevalecido la hija de Eva, que se manifestaba así, asustando a su propia mamá. Y la fuerza de la fe que le infundieron sus padres y de las virtudes aprendidas de niña para transformarla en lo que luego fue. El cultivo del amor de hijo a Dios Padre, infundido en el bautismo, es el mejor motivo para el autodominio. Por eso la educación religiosa del niño y de la niña es importantísima. Él tiene que ver a Dios desde chiquito como el Padre que lo ama, y verse, y a quien él debe obedecer y servir, y verse a sí mismo desde chiquito como un hijo de Dios, cuya felicidad consistirá en complacer a su Padre. Es mejor que en vez de que la mamá le diga, no hagas eso porque no me gusta, le diga, eso no le gusta a tu Padre Celestial. Tampoco hay que moralizar demasiado ni amenazar con el infierno o decir eso es pecado. No, el pecado es una falta contra la ley de alguna manera. Por supuesto que hacer lo que al Padre no le gusta es pecado, pero es pecado de hijos. Perdona nuestros pecados. Los pecados que pedimos que se nos perdonen en el Padre Nuestro no son los pecados que comete todo el mundo, son los pecados de hijo. Son aquellas cosas por las cuales
nuestro Padre es ofendido de parte de sus hijos. La ofensa de los hijos es distinta que la ofensa de los extraños. Como sacerdote uno está acostumbrado a oír confesiones de niños. Pues bien, a mí me preocupa que las confesiones de los niños empiezan del 4º mandamiento en adelante. Desobedecí, le pegué a mi hermanito, mentí, no hice los deberes. Del 4º mandamiento en adelante. Y los 3 primeros mandamientos, que son los principales para fundar la conducta y la vida, parece que de ellos el niño no tiene conciencia que pueda pecar. Es una moral sin Dios. Y esa moral sin Dios se la están dando sus papás y se la están dando quizá también sus catequistas. Es decir, parece que ni los catequistas ni los papás les están enseñando que lo primero es el amor a Dios. Les estoy hablando de cientos de niños en el confesionario de las parroquias, lo que será, ¿verdad?, los que ni siquiera vienen a confesarse. Y en concreto, es decir, que no forma parte de la conciencia moral del niño el ser hijo de Dios y el ofender al Padre y lo que el Padre quiere de él. ¿Qué está pasando en nuestro pueblo fiel? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? En concreto, el amor de hijos al Padre Celestial. Los niños de estas generaciones no le están dando importancia al amor al Padre porque sus educadores no los están poniendo primero. El amor, no la ley. El amor de hijo al Padre, la obediencia de hijo al Padre. La existencia filial, el ser filial mismo es lo que se está jugando. Si haces lo que no le gusta al Padre, no sos hijo, entonces lo que te perdés. No se les enseña que tienen un papá en el cielo, a invocarlo con confianza, hasta con el upa papá, ¿verdad? Jesús decía, si no se hacen como niños, no entran en la condición filial. Es un papá que los ama, pero que también se entristece si ellos no se comportan como hijos. Y si no se comportan como hijos, simplemente dejan de serlo y se pierden la dicha de vivir como tales. Creo que ahí empieza la educación del niño. El sermón de la montaña, Jesús dice, habéis oído que se dijo no matarás, yo te digo no te enojes. Habéis oído que se dijo no adulterarás, yo te digo no desees en tu corazón, no mires de esa manera deseando, ni siquiera mires, ya adulteraste en tu corazón. El fundamento es el fundamento religioso. Vamos a decir que es el gancho o el punto de apoyo de la palanca de la virtud, de fortaleza, para vencer las propias pasiones, para sanar la herida del pecado original, para dominarse como hijo de Dios. Vamos ahora a hablar un poco del ejemplo paterno, de la importancia, después de hablar de lo materno en la educación, hablemos algo del ejemplo paterno. Hay que empezar por el gobierno religioso de la ira. Al tratarse de la ira, ¿verdad? El gobierno religioso de la ira. También de la gula, también de la tristeza. En esto, el ejemplo que da el papá a sus hijos varones es fundamental. El papá que refleja la paternidad de Dios contribuye poderosamente a la santidad de sus hijos. Si el padre da rienda suelta a su ira, si grita delante de ellos, o da un puñetazo en la mesa, o sale golpeando la puerta, si después de perder los estribos no da explicaciones o pide perdón, si peor aún es capaz de golpear a la madre o castiga con ira a sus hijos,
Los varones aprenderán modelos de conducta iracunda y su mujer, y como ella sus hijas, le perderán el respeto. Si el padre se excede en la comida y la bebida y todavía relata como hazañas gastronómicas estos excesos con sus amigos, sus hijos lo imitarán. En cambio, si el padre de la tierra es dominado, si le desagradan la gula y la ira como a su Padre Celestial, las evitará él mismo y las corregirá en sus hijos desde pequeños, enseñándoles con el ejemplo y la palabra la moderación. A su vez, para la formación de la niña en la obediencia, es capital el ejemplo de la mamá en su relación con el papá. Me decía un papá hablando de estos temas, porque yo no había hablado de ese aspecto. Lo que pasa, padre, es que a veces los niños aprenden a ser desobedientes de sus propias mamás, porque ven que sus mamás no le hacen caso ni le obedecen a su papá. Y es verdad, hoy comentábamos por la radio que en esta cultura que está bajo el signo de Eva, la mujer muchas veces es capaz de desautorizar a su padre frente a sus hijos, o en los conflictos entre padre e hijos, no vacila en tomar parte por sus hijos contra el padre. Este hombre que me decía esto no se refería a las niñas, sino a los hijos en general, varones y niñas. Pero este ejemplo de la mamá obediente o desobediente es decisivo para la educación de las niñas, porque es de la mamá de donde podrán aprender o no a renunciar a su voluntad por seguir la de sus padres y más tarde la de su esposo. Es decir, la mujer es una protectora que necesita ser protegida y debe, por lo tanto, confiar en la autoridad que la protege, en el poder que la protege. Necesita tener un poder amorosamente conquistado, un poder que la protege, que la contiene. Y ante ese poder divino, esponsal o paterno, ella debe poder ser obediente. Eva no lo es. ¿Por qué? Porque lo que se le propone a Eva es ser igual al poder que la protege. Es decir, ser ella misma el poder que la protege. Protegerse a sí misma. Serás como Dios. Por lo tanto, el tú divino, el tú contenedor, desaparece. Y así desaparece en toda la óptica de la mujer, y en esta civilización que está bajo el signo de Eva, desaparece Dios y se hace laicista porque ella es igual a Dios. Es una civilización atea que aspira precisamente a una humanidad sin Dios. En esto se ve el rasgo de Eva en esta cultura. Volviendo a hablar del varón, en la cultura católica tradicional, se le enseñaba al niño a dominar su llanto. Nosotros alcanzamos en este aspecto, cuando yo era niño, una enseñanza ya deteriorada, porque se nos decía no llore, pero no se nos explicaba por qué no. Los varones no lloran, nos decían. ¿Pero por qué no? Eso ya se había olvidado en los ambientes católicos en el tiempo de mi infancia. No lloran porque el varón necesita gobernarse a sí mismo, porque el varón debe ser fuerte ante el mal. Recuerden los dos aspectos de la educación que decían Platón y Aristóteles: el saber dominar la templanza y la fortaleza. No llora porque debe ser fuerte, porque debe educarse en la fortaleza, porque debe hacer frente al mal, porque debe saber sufrir. Porque si después un padre de familia se sienta a llorar en medio de la tragedia, se mueren todos. No llora por amor a los que debe contener y proteger. Está ahí, me comentaba un sacerdote que estuve ahí en Gleu, y me comentaba, contándome anécdotas de su vida pastoral,
que una vez había visitado una exposición donde se exponía una copia o el original de la estatua de Rodin del niño muerto. Está la mamá doblada por el dolor, teniendo en su regazo al niño muerto, y está la figura del padre conteniéndola, robusto, fuerte, conteniendo a la madre en su dolor. Y me contaba que en la Villa Miseria, a los pocos días, se encontró un cuadro semejante de un matrimonio de bolivianos jovencitos, ella con el niñito muerto en sus brazos y él también, conteniéndola con su fortaleza. El hombre no llora porque tiene que contener a otros, porque tiene que contener a los que lloran. Aún hoy, en algún caso en que he dicho cosas de estas, alguna abuela ha salido a contradecirme indignada, como si yo propusiera la crueldad con los niños como método de educación. Lo que ya proponían Platón y Aristóteles antes que yo era que a los niños hay que enseñarles a dominarse, a gobernarse, a gobernar por lo tanto sus emociones y pasiones y a no ser cobardes, a ser valientes. Y las principales emociones son la ira y la tristeza ante el mal. Debe dominar la ira y la tristeza. Por lo tanto, ni llora ni muerde. Y la principal pasión instintiva en el niño es la de la comida. El varón no puede darse el lujo de entregarse a los sentimientos, porque él va a tener que ser el hombre sereno, aún en la hipótesis del combate o de la guerra, porque hasta en esa situación, el que se enoja, el que pierde la cabeza, muere. Pero sobre todo, si no dominan sus emociones y las pasiones, no se llega a la santidad, a la excelencia en el amor a Dios, a vivir como hijos. Acerca de la oblatividad y la santidad del varón, quisiera hacer una reflexión más. El varón está pensado, les decía, para dar la vida por amor, para morir por amor. Tendrá que ser el que tenga que morir por los demás. Por eso nuestro Señor Jesucristo tenía que ser varón. Y por eso el sacerdote también tiene que ser varón. Porque tiene que ser otro Cristo, tiene que ser capaz de morir por amor, de entregar su vida, por amor a la iglesia, por amor a los fieles, tiene que ser capaz de dar la vida, como el papá la da por su familia. Pero él tiene que darla con una paternidad más universal. El papá es padre para esos. El sacerdote se le pide de alguna manera que sea padre espiritual para todos. Y por eso, también, la otra gran figura cristiana, la del caballero y la del caballero andante, salía a hacer justicia y a arriesgar su vida por los débiles e inocentes, contra los violentos e inicuos. Y el esposo dentro del matrimonio también tiene que ser capaz de dar su vida por su esposa, el esposo cristiano, de morir en primer lugar a su pasión, debe ser dueño de su pasión mediante el autodominio que da la virtud de la castidad. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con la educación del varón.